Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, Deuteronomio, capítulo 26, y el título de la predicación es Adora a Dios con tus primicias. Adora a Dios con tus primicias. Primicia viene del hebreo reshit, y significa primer fruto, significa primero, significa principal. Es lo que significa reshit, que es primicia, lo primero, primer fruto, principal. Cuando tú amaneces o cuando Dios te permite abrir los ojos el primer día de la mañana, o del día, el primer tiempo que Dios te está dando a ti, tú se lo devuelves como primicia. Cuando tú tienes algún bien, algo que hayas prosperado, tú apartas primeramente lo que es de Dios. Es muy importante eso. Tú preparas en tu corazón y separas lo que es primeramente de Dios. Y eso lo debemos aprender porque es un principio fundamental en nuestra vida cristiana. Vamos a leer lo que dice justamente aquí Moisés en el capítulo 26 de Deuteronomio. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Si tú lo pasas, este mismo pasaje, a tu vida actual, la pregunta sería: ¿cuál es aquella tierra que Dios ya preparó, que ya Dios te heredó y que has tomado posesión de ella? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El reino. El reino. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, a través del agua y el espíritu, no puede entrar. ¿A dónde? No puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Tal vez si tú nos visitas por primera vez y no sabes a qué se refiere nacer de nuevo, pues nacer de nuevo es justamente creer en que Cristo es tu suficiente Salvador y Señor en tu vida. Si tú crees eso, seguramente ya tienes un lugar eterno con Él en los cielos. Y dice aquí Moisés: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. ¿Dónde estás habitando? En el reino de Dios. Él ya te lo dio, ya te dio como herencia. Versículo 2: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Hace unos minutos acabamos de hacer exactamente lo mismo. Cada quien, conforme fue prosperado, apartó algo para ¿quién? Para Dios, conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y yo sé que es cuestión de madurez. Es un proceso de madurez. Para muchos todavía resulta un tanto complicado el poder dar ese diezmo, el poder dar esa ofrenda. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía se siente dueño de las cosas. Cuando tú entiendas que lo que tú tienes no es por ti, sino por Dios, entonces vas a ser una persona agradecida. Y por eso yo te invito a que tú prepares tu corazón. Hoy, saliendo de esta predicación, lo prepares toda la semana para cuando vengas el siguiente domingo, vengas con un corazón dispuesto a adorarlo, a alabarlo, a ser agradecido. Imagínate que tú invitas a alguien a tu casa y le tienes preparada una rica cena. Y si alguien llega con una cara: que ahí te encargo. Y comienza a tener una actitud reprobable.
y se sienta contigo en la mesa. Tú quieres platicar con esa persona y él solamente asienta y no dice más. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo sientes probar tú esa comida delante de una persona así? Mejor no lo hubieras invitado, mejor no hubiera llegado a tu casa. Hoy estamos sentados a la mesa del Señor. Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Ese es nuestro lugar. Yo te invito porque reflexiones y medites cuál es tu actitud el día de hoy. ¿Cómo estás adorando al Señor? Los mejores momentos de tu vida son como una primicia para el Señor. Y cuando tú aprendas eso, vas entonces a ser una persona más agradecida a Dios. Versículo 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Eso ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. Pero no solamente hablamos del diezmo de ofrendas como algo material, como algo monetario. Tu vida misma se convierte justamente como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a ver un ejemplo de la Biblia donde alguien tenía el hábito justamente de guardar para el Señor. Vamos al primer libro de Samuel. Oro a Dios para que te dé la atención, te dé el hambre de aprender de su palabra, de escuchar su palabra el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 1, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Versículo 2. Y tenía él 2 mujeres, el hombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Cada cuándo iba a ofrecer sacrificios? Todos los años. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. El papá comienza a enseñar al hijo a ofrendar y a diezmar desde pequeñito. Apartas una parte para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, de lo que Dios ha prosperado en ti. Y así es como tú vas enseñando a tus hijos a ofrendar y a dar sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y me encantaría que aquí los papás, las cabezas de casa hicieran justamente eso. No importa si ese joven ya creció y no tiene trabajo, sigue aprendiendo a decir: pa, ¿me puedes dar la parte para darle a mi Dios, a mi Padre Celestial? Es enseñanza. Y aquí lo estás viendo. Dice que Elcana ofrecía sacrificio y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces quiere decir que Elcana estaba acostumbrado a no llegar con manos vacías a Dios. Y tú tienes que aprender justamente eso. De repente en las consejerías le dicen al pastor: pastor, me encantaría dar diezmos y ofrendas, pero no tengo. ¿Y por qué no tienes? Es que no tengo trabajo, no tengo ningún ingreso. ¿Y por qué no lo tienes? ¿Dios no se niega a sí mismo? ¿Quién es tu proveedor?
¿Quién te sustenta? ¿Quién te da? Si Dios ha cerrado la llave del sustento, tendríamos que preguntarnos por qué lo ha hecho. No sea que realmente hoy te encuentres en una situación de necedad o rebeldía delante de Dios. Y por eso Dios no prospera, por eso Dios no da. Pero Dios no se niega a sí mismo. ¿Quién tiene aquí 40 años en Cristo? Levante la mano. ¿Quién tiene 30 años en Cristo? Levante la mano. ¿Quién tiene arriba de 20 años? Levante la mano. ¿Quién tiene arriba de 10 años? Levante la mano. ¿Arriba de 5? Los que no levantaron la mano seguramente no han nacido de nuevo. Hay que orar por ellos. Es importante eso, amados. Si tienes ya tiempo caminando en el Señor y no se ha perdido quién es tu sustentador, quién es tu hacedor, quién es el que te provee, es que no has sido enseñado bien o sigues viviendo una vida de rebeldía o de necedad. Cuando tienes caminando con el Señor tiempo, sin dejarte trabajar, tienes el tiempo con Dios, para Dios y en Dios y con el Señor. Entonces, Dios no se niega a sí mismo. Dios no es deudor de nadie. Y de repente las consejerías dicen, es que o diezmo o cómo. No, creo que has entendido mal las cosas. Dios no te pone en esa disyuntiva. O les doy de comer a mi familia o doy diezmos al Señor. Eso no es así. Y aunque fuera así, dice que Jesús estaba frente al alfolí y vio a una viuda, a una mujer viuda, ya de años. Y dice que entregó todo su sustento. No dijo, dio parte de su sustento, dio todo su sustento. La viuda, que no tenía más que un poco de aceite y un poco de harina, y que Elías le dijo, antes de que tú comas, dame mi primero. Ella, obedeciendo justamente el mandato de Elías, un instrumento de Dios, dice que nunca escaseó ni la harina ni el aceite de su tinaja, porque aprendió a darle primeramente a Dios lo que es de Dios. Eso apréndelo, es un principio. Yo no creo que un cristiano tenga que estar padeciendo, al menos que Dios tenga el propósito o en ese momento lo llevó a un aprendizaje diferente. Si Dios no te está proveyendo, seguramente estando bien tú con Dios, Dios está probando tu fe. Soporta, aguanta y resiste. Dios nos lleva a veces al límite y llega justamente en el momento oportuno. Así es Dios. Amén. Cuando venimos a ofrecer una adoración sincera al Señor, primeramente, cuando tú vienes a ofrecer una adoración sincera al Señor, primeramente vamos a reconocer su generosidad. Primeramente vamos a reconocer su generosidad. Y dice aquí en las Escrituras, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Y Dios, si lo dice, Dios lo cumple. Malaquías capítulo 3, versículo 10, anótalo. Malaquías 3:10. Cuando venimos a ofrecer una adoración sincera al Señor, no solamente reconocemos su generosidad, sino también reconocemos su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Acompáñame a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13.
dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Muchas veces nosotros somos infieles. Muchas veces nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces recuerda su fidelidad de Dios. En todo tiempo, Dios es fiel. Y nunca dejará caído al justo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendiga el pan. Y yo le doy gracias a Dios porque en estos 25 años que tengo de conocer, casi 26 años de conocer al Señor, Dios siempre ha sido fiel. Y hoy me doy cuenta que desde antes de conocerlo, Él siempre ha sido fiel. Amén. Cuando venimos a ofrecer una adoración sincera al Señor, no solamente reconocemos su generosidad, no solamente recordamos su fidelidad, honramos su naturaleza única. Honramos su naturaleza única. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Vamos aquí mismo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Honramos su naturaleza única. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Dios es luz. Dios es Dios de misericordias. Dios es Dios de gracia. Dios es 3 veces santo. Dios es justo. Dios es inmutable. Dios es tu castillo, tu fortaleza, tu consuelo. A ese Dios tú le adoras. A ese Dios tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tú vienes justamente a dejar una adoración sincera a Dios, obedecemos sus mandamientos. Hoy obedecemos sus mandamientos. El obedecer no es opcional. El obedecer a Dios no es opcional. Jesús lo dijo de esta manera: ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Porque si me amas, tendrías que obedecer mis mandamientos. Creo que ese es un buen momento de reflexión. Si yo digo que amo a Dios, ¿cuánto lo estoy obedeciendo? ¿En qué lo estoy obedeciendo? ¿Por qué lo estoy obedeciendo? ¿Y para qué lo estoy obedeciendo? A Dios no se le obedece en algunas cosas. A Dios se le obedece en todo. En todo. Como hijo, como esposo, como madre, como abuelo. A Dios se le ama en todo tiempo y se le obedece en todo tiempo, sin reservas. Sin reservas. Tú obedeces de manera incondicional, porque Él es Dios y tú eres su hijo. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Cuando tú cuestionas cosas a Dios, te pones como a Dios, te pones al nivel de Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso?
se llama orgullo. Se llama orgullo, se llama soberbia. Cuando venimos a ofrecer una adoración sincera al Señor, afirmamos su verdad. Afirmamos su verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3, anótalo. Afirmamos su verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Él es la verdad. Él es la única verdad. Y cada vez que tú vienes a adorar al Señor, tú estás afirmando justamente la verdad, que es Él. Y es importante que tú hoy te lleves justamente en cada punto y que los medites en la semana. Y que lo exaltes y que lo honres a través de la obediencia. A través de reconocer que Él es fiel. A través de reconocer que tú lo necesitas. Tú y yo no somos necesarios. Pero Dios sí es necesario para nosotros. En todo momento. En todo tiempo. Si regresamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 26. Cuando tú has preparado tu corazón a un corazón generoso, agradecido, versículo 11. Versículo 11 dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. El verdadero adorador no solamente viene a ofrecer de las primicias recibidas de su esfuerzo, que son parte de su vida, sino también hace partícipe a aquellos que lo necesitan. ¿Tienes ese hábito? Da de gracia lo que recibes de gracia. Cuando tú aprendes a poder compartir todo aquello que Dios da a tu vida a otros que lo necesitan, entonces quiere decir que tú has aprendido lo que es la gracia. Da de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Qué significa? La gracia no te costó nada. A Dios le plació simplemente dártela. A nadie le costó algo. A Dios simplemente le plació dártela. Él te da en todo tiempo de su gracia. Si Dios le pusiera el costo por oxígeno cúbico, ¿cuánto pagaríamos? Si Dios dirá, te va a costar, cada rayo de luz del sol te va a costar, ¿cuánto pagaríamos? Y Dios le plació darnos gracia. ¿Creas o no creas en Él? Se llama gracia común. Él da. Sin merecer nada, Él te da. Y siempre te da más de aquello que tú y yo muchas veces merecemos. Porque así es Dios. Ese es nuestro Dios. Y eso no te lleva más que a pensar justamente en el pasaje que dijo mi hermano en el diezmo y ofrenda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7.
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué significa eso? Que el que tú des es de una manera voluntaria. Nadie te exige. Nadie te lo demanda. Da conforme a tu voluntad, lo que tú hayas propuesto en tu corazón. Es voluntario. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú des algo, dalo con alegría, dalo con gozo. No te le quedes viendo lo que tú ya regalaste. Tú regalas algo y te le quedas viendo así como, no, ya lo diste. Y luego te lo llevas, ay, ¿por qué no me hubiera servido para esto? No, ya no sirvió lo que tú diste. Acabas de perder la bendición. Ya venía justamente a llegar la bendición a ti y con esa actitud se fue. La espantaste, huyó. Ya estaba a la vuelta de la esquina la bendición y con esa actitud ya no salió. Si vas a dar algo, dalo con alegría, con gozo. Es algo entre tú y Dios. No necesitas gritarlo. Yo doy. Yo hago. Ya perdiste tu bendición. Hay mucha gente que está muy habituada. Es que yo hago esto, es que yo doy, es que yo sustento, yo proveo. Lo que hace tu derecha, que no lo sepa la izquierda. Es algo entre tú y Dios. Cuando tú haces eso, has perdido la gloria. Ya no Dios te va a glorificar con eso, ya Dios no te va a honrar con eso. Porque tú preferiste que fuera una honra a través de los hombres. Quiero que el hombre me reconozca que estoy haciendo las cosas bien. Quiero que el hombre me aplauda. Quiero que el hombre ponga sus reflectores en mí. Y Dios simplemente se quita. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué honra quieres? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿Cuál quieres? Y si tú contestas que es la de Dios, entonces guarda silencio, que nadie sepa lo que tú estás haciendo, ni cuánto estás ofrendando. Eso le pasó justamente a Ananías y Zafira. Hablaron mucho, dijeron que era el diezmo de su heredad que habían vendido. Y por eso Pedro les preguntó, ¿quién engañó tu corazón? ¿Por qué le has mentido a Dios? Ten mucho cuidado. Si hoy eres de un corazón generoso y das porque quieres dar sin esperar nada a cambio, es muy importante eso. Si tú vas a dar algo, no esperes nada a cambio hacia la otra persona que recibió de tu amor, de tu ofrenda, de tu favor. Dice la palabra, dice Proverbios, que el que le presta al pobre, le ha prestado a Dios. Es lo que dice Proverbios. Quédate con eso. Si tú estás esperando que alguien sea recíproco de lo que tú has dado, ya perdiste la bendición. Así no es. Generalmente la bendición viene por otro lado, no por la persona que tú ayudaste. Y tú no estás esperando que lo que tú estás dando regrese. Eres desprendido. Simplemente lo diste y se acabó el tema. Regrese o no regrese, ya está ofrendado, ya está entregado. Eso es bendición. Por eso ves que mucha gente, aún no conociendo a Dios, tienen mucho que dar, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Hay gente que no conoce a Dios como tú lo conoces y tiene un corazón de dar. Lo que tiene se lo quitan y lo dan al otro. Y no importa si era de marca o no, si lo acaban de comprar o no, es así. Pero veo cómo es bendecido esa persona. Y siempre tiene en abundancia. Siembra y cosecha. El que siembra generosamente cosechará generosamente. El que siembra escasamente va a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha. Aprendamos, iglesia. Regresamos nuevamente a Deuteronomio.
Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se quedarán con hambre. ¿Así dice? No, se van a saciar. Tú eres un corazón que sacias a otro corazón. Dios te sacia y tú sacias a otro corazón. El propósito de este mandato es que Dios enseñe a su pueblo a ser generosos entre ellos mismos. Quien conoce la comunidad judía se da cuenta de ello. Quien ha tenido un contacto con la comunidad judía, así son ellos. Cada vez que llega un judío a la Ciudad de México, toda la comunidad judía se une, se citan, hacen fiesta de bienvenida y ya él tiene para el día siguiente, ya tiene el dinero suficiente para empezar su propio negocio. Y jamás cobran lo que dio la comunidad judía. ¿Qué están enseñando? Que cuando llegue otro judío, el que fue ayudado comienza a ayudar. Y por eso ves que la comunidad judía es muy próspera. Porque aparte fue una promesa de Dios a partir de Abraham. Pero eso no solamente es en la comunidad judía, también en la comunidad cristiana. Yo creo que muchos cristianos son altamente generosos y ayudan mucho a sus hermanos. Y yo oro porque esta iglesia justamente haga lo mismo. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Bienaventurado es más dar que. Luego entonces, ¿quién va a ser bienaventurado? El que da. Aquí el problema, algún día yo fui enseñado por un maestro de la Biblia en mis primeros años de cristiano y llamó a un dibujito, le puso el feómetro. El feómetro. ¿Qué quiere decir? Él ponía D de Dios y ponía una línea vertical y decía lo siguiente: cuando el cristiano está más cerca de Dios, siempre está para dar. Y cuando está lo más alejado de Dios, siempre quiere recibir. Cuando tú quieres estar dando y dando y dando es porque realmente estás cerca de Dios. Pero cuando tú estás hasta muy a distancia de Dios, es que yo. Entonces, el que tenga oídos, oiga, ¿dónde está tu lugar con Dios? ¿Cerca de Él o alejado de Él? ¿Cómo lo puedes comprobar? ¿Estás para dar o siempre quieres estar recibiendo? Es un buen ejercicio. ¿Cuál fue la enseñanza? Vamos a ver de la enseñanza de la iglesia. Si tú me acompañas a Hechos, donde nace la iglesia, ¿qué capítulo es? El capítulo 2, muy bien, vamos a Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 42. Nuevamente Dios nos está recordando este versículo, lo dijo el domingo pasado. Dice, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así es como nació la iglesia en el mundo, en Jerusalén. Ahí, así es como nació. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que tenía faltante de algo? No. El que siembra amor, ¿qué cosecha? El que siembra misericordia, ¿qué cosecha? El que siembra apoyo, ¿qué va a cosechar? Siempre la cosecha.
Es que nadie me hace caso, pastor. Es que nadie me ha mandado un mensaje. Nadie me da un abrazo, nadie me pregunta cómo estoy. Y la pregunta que yo generalmente hago, ¿y tú lo haces? ¿Tú sí lo haces? ¿Tú estás enseñando a la iglesia cómo se tiene que procurar al hermano? ¿Tú buscas? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No. Entonces, si no te gusta la cosecha, cambia la semilla y siembra de manera diferente. Así, siembra de manera diferente, ¿no? Vamos a otro ejemplo, aquí mismo en Hechos, capítulo 4. Versículo 36, Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, versículo 37, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Seguramente Bernabé nunca tuvo necesidad de nada, porque Dios no es deudor de nadie. Simplemente hay que corregir nuestras malas prácticas. Una. Si estoy caminando sin fe, estoy en un grave peligro. ¿Por qué? Porque dice en Santiago capítulo 1, ve lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué quiere decir? Que de repente pido con fe, de repente pido sin fe. De repente oro y a veces no oro. A veces leo y a veces no leo. A veces me congrego y otras no me congrego. ¿Y qué dice las escrituras? ¿Qué están diciendo? Si todo lo tienes que hacer, hazlo con fe. No sea que por falta de fe Dios no se sienta agradado. Vean lo que dice el versículo 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de quién. Entonces, si no tienes algo de parte de Dios y estás orando por ello, es que estás orando sin fe. Y a veces vives una vida sin fe, no creyéndole a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de quien lo busca. Ahí está escrito, amados. Todo está justamente en la palabra. Entonces lee la palabra, medita la palabra, escudriña la palabra, memoriza la palabra, entiende la palabra y ponla por obra en tu vida. Dice que para la gloria y honra de Dios, cuando la iglesia comienza a ser de bendición, la iglesia comienza a ser bendición para sí misma. No es casualidad que a muchos hoy están siendo grandemente bendecidos. Muchos. ¿Por qué? Porque se activó la oración en este lugar. Tenemos muchos espacios de oración y seguramente hay muchos corazones que oran con fe. Y seguramente muchos están recibiendo esa bendición, esas peticiones que tanto les está pidiendo Dios. Muchos están ya recibiendo justamente de esa bendición, de esa petición, de esa intercesión. Porque la oración del justo puede mucho. Por eso mucha gente digo, pon a orar a tu iglesia. Pero lo más triste es que cuando el pastor le da el consejo a la oveja, pon a tu iglesia a orar. Yo esperaría que al día siguiente o en la tarde o ese mismo día empezara a pedir oración. Amados, no tienen que platicar la película completa. Pueden orar por mi matrimonio, pueden orar por mi familia, pueden orar por mi trabajo, pueden orar por mí.
Dios sabe exactamente tu necesidad. Y la iglesia está orando justamente por tu necesidad, aunque no la conozca. Cuando ya tienes tú caminando en la palabra, no tienes por qué saber, si la persona no te dice algunas cosas, no tiene que contarte la película para que te pongas a orar. Simplemente alguien te dice, ora por mí, ¿ok? No necesito más información. El Espíritu mismo me va a llevar justamente a orar lo que tú necesitas orar. Pero asegúrate que tu vida de oración esté realmente agradándole a Dios, porque si no, entonces estamos en problemas. Tú estás orando por mí, pero tus oraciones no están llegando a Dios, porque estás viviendo una vida de pecado. Y también dice la palabra que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees qué? Entonces hay que estar meditando, o estamos autoexaminarnos cómo está nuestra vida delante de Dios. No sea que yo estoy orando y orando y orando y las oraciones no están llegando a Dios. Porque Dios no escucha ¿a quién? A los pecadores. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, ahí lo dice. Dios no escucha a los pecadores, solo aquellos que tienen temor de Él y lo obedecen. Es lo que dice la palabra. Regresamos nuevamente a Deuteronomio, versículo 15. Capítulo 26, dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y en la tierra que nos ha dado, como juraste a nosotros, padres, tierra que fluye leche y miel. Hay que dejar que Dios en su compasión y soberanía derrame gracia a favor de todos en agua de vida. Amén. Hay que estarle pidiendo, hay que estarle clamando al Señor justamente por el Señor, llena este lugar de tu gloria, llena mi vida de ti, llena mi vida de bendición, llena mi vida de tu gracia, llénala, Señor, que sobreabunde. Y yo me comprometo a estarte obedeciendo día tras día, amándote como tú demandas ser amado, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Es como Dios demandó. Ahora aquí la pregunta, ¿qué está Dios esperando de cada miembro de Agua de Vida? ¿Qué Dios está esperando de ti? Primeramente, versículo 16. Vean el versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy. ¿Cuándo? Hoy. Que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso Dios está demandando de ti hoy. Y mañana, y pasado, y el próximo mes, y el próximo semestre, y el siguiente año. Dios está demandando obediencia a esta iglesia. Tiene ya tiempo diciendo, quiero que seas obediente a mi palabra. Y ¿saben lo más triste? Que muchos están viviendo una vida de rebeldía, de necedad. Están aferrados a no querer obedecer a Dios. Pero dice la palabra, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. La necesidad de una obediencia completa es lo que Dios está esperando de ti, que tú tengas una obediencia completa a Él. Enfatiza la correlación del compromiso y el privilegio. Su compromiso de Dios es bendecir tu vida. Y nuestro privilegio es saber que somos hijos de Él. Amén. Afirmando que Cristo es nuestro Señor y Salvador. No solamente es tu Salvador, es también tu Señor. Y como tu suprema autoridad, Él requiere ser obedecido. Porque es tu autoridad, tu suprema autoridad. Dios espera que se le obedezca hoy y siempre. Hoy y siempre. Dios demanda que sea obedecido en todo y en todas las áreas de nuestra vida, sin reservas, con todo tu corazón. Versículo 17. Has declarado
solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás, ¿qué dice ahí? Su voz. Israel había prometido justamente eso. Israel prometió hacer justamente eso. Hoy la iglesia se compromete a hacer justamente lo mismo, a obedecer a Dios en todo. Agua de vida tiene que marcar diferencia, amados. Quitemos la parte religiosa, no sirve la parte religiosa. Si tú no estás reflejando a Cristo, no sirve. Aunque conozcas la Biblia, aunque conozcas el texto. Si no estás reflejando a Cristo, no estás sirviendo tu vida porque Dios no lo está usando. Dios quiere usarte, pero tienes que asegurarte que estás reflejando a Cristo. Hoy tienes que confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador. Y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Es lo que dicen las Escrituras. Quien ha confesado, escucha bien, quien ha confesado lealtad a Dios, él sabe que Dios es fiel ante esa lealtad. Y yo siempre he dicho que Dios es un Dios fiel. Y eso a mí me lleva a ser leal a Él, íntegro a Él, honesto a Él. ¿A qué te has comprometido? ¿Qué le has dicho a Dios? ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué te falta cumplir? Si ya no te acuerdas, pregúntale a Dios, Señor, recuérdame mis promesas. No sea que me falte alguna de ellas y no lo he hecho. Y si no he cumplido las que te he dicho, te pido me perdones. Pero hoy me esfuerzo y me comprometo a cumplirlas. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ahí ustedes dicen amén. Aunque te cueste trabajo. Tienes que enseñarte a ser un hombre de compromiso, una mujer de compromiso, no de palabra. Hay mucha gente que vive de lengua. Hay gente que habla y no hace nada. Mejor no digas nada y haz. Es importante esto, Dios lo está demandando. ¿Qué ha dicho Dios, agua de vida? Versículo 18, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Quién lo cree? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus. Si tú quieres ser bendecido, tienes que ser obediente a Él. Dios quiere un pueblo seguro, su pueblo, linaje escogido. Él ama a su pueblo. ¿Por qué? Porque es exclusiva, en una exclusiva posición. ¿Qué le costó a Dios? ¿Qué le costó a Dios? Su Hijo. Y eso nos da completamente un compromiso de posición. ¿Por qué? Porque fui comprado por precio. Ya no soy yo, es Él en mí. También Dios tiene nos da un gran privilegio de pertenecer a su familia. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Somos de la realeza, amados, porque pertenecemos y venimos de nuestro Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Termino. Versículo 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Tú y yo estamos para exaltarle, para adorarle en todo tiempo. Y Él dice que será su pueblo para Él
y que realmente Él va a proveer todo lo que nosotros como su pueblo necesita. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Te invito a que cierres tus ojos, no te distraigas. Padre mío, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. El apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias te damos, mi Dios, porque tú nos has llamado, porque tú nos has elegido, porque tú nos buscaste. Hoy, Señor, te pertenecemos. Hoy, Señor, nos has comprado a precio de sangre de tu Hijo. Hoy, Señor, queremos, anhelamos y nos comprometemos en hacer tu preciosa voluntad todos los días de nuestra vida. Danos el poder, Señor. Danos la dirección. Danos el corazón dispuesto a ofrendarlo todos los días a ti, Señor. Enséñame a ser ese instrumento útil, santificado, dispuesto para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de tu palabra. Gracias por enseñarnos que no debemos de venir con manos vacías y mucho menos con un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de enojo. Tú miras el corazón de cada uno y tú quieres que tengamos un corazón limpio y puro, Señor, porque esa es nuestra primera ofrenda hacia ti, nuestro corazón. Recíbelo, Señor, como ofrenda agradable, como olor fragante, Señor. Gracias te damos por ese amor que derramas todos los días en nosotros y que cada misericordia que son nuevas cada mañana son también para tu pueblo. Gracias te damos esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a sus hermanos, amados.